Vamos a empezar a grabar. Y recuerden lo que siempre les digo, de tener a mano el enunciado del práctico, porque en costo es muy importante eso. Por la cantidad de datos que necesitamos por ahí para realizar las cosas. Ay, perdón, me dio el bostezo. Bueno, lo primero, el práctico que hoy tenemos, que es el práctico de la carga fabril y la distribución, que lo vieron allá con Marcelo, que me dijo que se les cortó bastante, que estaba bastante complicado, se había enojado un poco el chelo con el internet, pero bueno, son cosas que pasan. Acá lo importante de la carga fabril, o los costos indirectos de fabricación, que son aquellos desembolsos que no pueden identificarse directamente con el bien producido, es decir, es distinto a la mano de obra y a la materia prima. Es decir, que no pueden asociarse a esos dos conceptos. Y de los tres elementos del costo de producción, el más complejo es la carga fabril, ya que incluye incluye costos indirectos para las operaciones. Es decir, estos costos indirectos de fabricación los podemos dividir en los directos, como son la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta, o netamente el carga fabril indirecta, que ahí ya estamos hablando de lo que es la luz, la depreciación de las maquinarias, el pago de los servicios básicos, etc. Entonces acá lo importante en este práctico, para que lo empiecen a analizar desde el vamos, es que ustedes, una vez que tienen determinado cuáles son los costos indirectos de fabricación de la empresa, de toda la empresa, puedan hacer que lo que buscamos es la distribución de esos costos en los distintos departamentos. Entonces lo que tenemos que buscar es una departamentalización. Y la departamentalización es establecer diferentes sectores, bien como la palabra lo dice, departamentos, que vayan reconociendo a los diferentes a los sistemas de costos. Implica decidir no solamente el número de departamentos de producción que habrá, sino también los departamentos de servicios, que son los que van a ayudar a esos departamentos de producción. Entonces, vamos a departamentalizar en departamentos de producción y departamentos de servicios. ¿Para qué? Para que esa carga fabril, fíjense que la carga fabril del departamento de servicios, si bien es del departamento, pero a la larga termina incidiendo como costo indirecto de fabricación para el producto. Entonces tenemos que ver cómo hacemos esa distribución de la carga fabril entre el departamento de servicio y los de producción. Y ese tipo de distribución tiene diferentes etapas. Primero tenemos la distribución primaria de la carga indirecta, de la carga fabril, que es la que se realiza distribuyendo costos entre los departamentos de servicios hacia los departamentos de producción, utilizando los tipos de costos en cada uno. Una vez que los centros de costos tienen acumuladas las cargas fabriles, aquellas cargas correspondientes a los centros de servicios se deben redistribuir entre los centros de producción para luego asignarlos. Es decir, que primero tenemos los centros, el departamento de servicios que va a estar distribuido a lo mejor en otros departamentos. Y eso lo vamos a distribuir a los de producción y vamos a ir de aquel que tenga de mayor costo a menor costo. Esto tenemos una distribución primaria. Después tenemos la distribución secundaria, que la podemos hacer directa, la podemos hacer sobre base no recíproca o la podemos hacer sobre base recíproca. Esos conceptos después los vamos a ir viendo a medida que distribuimos. Vamos a ir primero, vamos al enunciado y así empezamos con el práctico. Fíjense en la solución que yo ya les colgué. Dice, carga fabril y su distribución. Talleres Gráficos del Noroeste SRL se encuentra departamentalizada en dos sectores, producción y servicios. Cada uno de ellos, a su vez, presenta distintas divisiones. Fíjense, o sea, es una empresa encargada de la parte gráfica, es decir, hace impresiones, todas esas cosas.
Entonces tiene dos partes. La parte de servicios, que es la que nos va a atender cuando vamos a pedir algo, la parte de administración, de mantenimiento, y la parte de producción. O sea, son dos servicios fundamentales y bien diferenciados. Y dentro de cada uno de esos departamentos, fíjense que dentro del departamento del sector servicios tenemos personal, mantenimiento y suministros. Y dentro del sector producción tenemos el sector que hace la impresión de las cosas, el que hace el cortado de los papeles y el que hace el encuadernado. Tenemos tres sectores. El detalle de las erogaciones de la empresa es la siguiente, es decir, que durante un periodo de tiempo, pongámosles un mes, tuvo depreciación de las máquinas de guillotina, 12.000 pesos, depreciación máquinas de impresión, 9.100, depreciación máquina encuadernadora, 12.300, energía eléctrica, materiales indirectos, alquiler del edificio y sueldo del personal de servicios varios. Es decir, tuvo un gasto o una erogación en el mes de 159.500 pesos. Y a su vez se conoce con la siguiente información. La cantidad de empleados que tenemos por cada uno de los sectores, la cantidad de horas hombres que se utilizan para el mantenimiento de cada uno de los sectores y la cantidad en compras que hacen de suministros cada uno de los sectores. O sea, qué es lo que compró o qué es lo que requirió de un sector a otro. Y fíjense que ese cuadrito que les acabo de leer es el que le puse acá, porque lo vamos a usar mucho para datos del práctico. Luego tenemos, como si fuese un resumen, un cuadro, como que nos hace un resumen de todos los gastos que se enumeraron hasta ahora. Y fíjense que el cuadro que me dice, me pone por un lado todos los gastos, porque por ahora los únicos datos que tenemos es cuáles son los sectores y cuáles son los gastos. Bueno, si yo quiero ver esos gastos, como estoy hablando de departamentalización, tengo que decir, bueno, estos son los gastos. ¿A qué sectores o a qué departamentos pertenecen? Entonces es el cuadro que tenemos ahí en el que sigue. Y fíjense que tenemos cada uno de los gastos que se enunciaron para el mes y los dos departamentos principales, producción y servicios, y cada uno de los sectores en los que están divididos esos departamentos. Entonces, nos da la depreciación de guillotina, 12.000 pesos, 9.100, o sea, va poniendo los totales. Pero, por ejemplo, la energía eléctrica, como es un dato que surge donde... No, la energía eléctrica, digamos, está dividida por sectores, cada cual tiene su gasto en kilowatts. Entonces es lo que nos va marcando los kilowatts que tiene cada sector. Después nos dice los materiales indirectos, es decir, cuánto del 100% de materiales indirectos utilizó cada uno de los sectores, y nos da los porcentajes. Después nos dice qué superficie en metros cuadrados utiliza cada uno de los sectores de la empresa. Y por último, el sueldo del personal, que no los había dado, no lo había dado, lo pone ahora, el sueldo del personal. Fíjense que el total, o sea, nos había dicho que teníamos sueldo de personal de servicios, pero no nos había dicho cómo estaba determinado dentro de cada uno de los sectores. Y fíjense que volvemos a los 159.500 iniciales, que es lo que habíamos estimado al principio. Y por último, dice, se determina la cantidad de horas de mano de obra utilizadas por cada orden de fabricación para el sector producción. ¿Qué nos dice esto? Que al final de todo ese cálculo que hicimos, nos dicen, bueno, el sector de producción hace dos órdenes de fabricación. O sea, a lo mejor la orden de fabricación, el producto 1 y el producto 2. Y nos da en ese cuadrito cuántas horas de mano de obra, es decir, mano de obra del personal, lleva en cada uno de los sectores. Fíjense, la orden de fabricación 1 lleva 250 horas para imprimirlo, 180 horas para cortarlo y 210 para encuadernarlo. Y lo mismo pasa con la orden de fabricación 2. Bueno, vamos primero a ver qué es lo que nos pide
luego hacer una lectura, fíjense, por eso es importante la lectura de todos los conceptos. Vamos ahora directamente a qué es lo que nos pide el práctico. Dice, considerando que el objetivo del presente caso consiste en poder distribuir toda la carga fabril, es decir, todos los costos comunes a las órdenes de fabricación, analice y determine. Fíjense qué es lo que yo les decía. O sea, si bien la luz no incide directamente, es decir, no es algo que va directo al producto, es un costo indirecto de fabricación. Como sabemos, los elementos componentes del costo es materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Entonces, la luz incide indirectamente dentro del producto. Por eso toda esa carga fabril tenemos que ver cómo la distribuimos de manera tal que lleguemos al producto final. Entonces la primera consigna dice, indique, para cada uno de los costos en los cuales ha incurrido la empresa, cuáles se distribuirán por prorrateo y cuáles por asignación directa. ¿Qué significa prorrateo? Es decir, si tengo un costo total, el prorrateo es estimar cuánto de ese costo total incide en cada uno de los sectores, es decir, prorratearlo. O quizás tengo un costo que me incide directamente en un solo sector, entonces por esa cuestión no voy a hacer que lo asigne a otro que no corresponde. Entonces vamos directamente a los gastos que había incurrido la empresa, que es el segundo cuadrito del enunciado, y es lo que yo les puse acá como consigna 1. Fíjense, la depreciación de guillotinas, es decir, la guillotina es una máquina que se usa en uno de los departamentos de producción. ¿En dónde va a ser? ¿En la impresión, en el cortado o en el encuadernado? La guillotina es lo que se usa para cortar los papeles. Por lo tanto, tengo que hacer una imputación directa al departamento de cortado. No lo puedo imputar a otro departamento esos 12.000 pesos. ¿Por qué? Porque la guillotina es de ese lugar. Luego tengo la depreciación máquinas de impresión. Las máquinas de impresión, ¿dónde están? En el sector impresión. Por lo tanto, también tengo una asignación o una imputación directa de esos costos a ese sector o a ese departamento. Luego tengo la depreciación de la máquina encuadernadora. Si vemos, tenemos un sector que se llama encuadernado, por lo tanto, más que claro que ese costo o esa carga fabril va a ir directamente imputada a ese departamento. Seguimos con la energía eléctrica, y si nos acordamos del cuadro que leímos, nos daba los datos de cuántos kilovatios gastaba cada uno de los sectores. Entonces, si me está diciendo que la factura de luz del mes fue de 22.300, pero a su vez también me está dando los datos de cuántos kilovatios gastó cada uno de los sectores, es muy simple y decimos, bueno, entonces la luz la vamos a hacer por prorrateo. Vamos a ver cuánto de ese total de la factura se imputó en cada uno de los sectores. Luego tenemos los materiales indirectos. Los materiales indirectos, que vamos a hacer una asignación directa de acuerdo al porcentaje o cómputo que cada uno de los sectores utilizó del 100% de los materiales. Luego tenemos el alquiler del edificio, que también nos decía cuántos metros cuadrados tenía cada uno de los sectores, por lo tanto también es una distribución por prorrateo. Y por último tenemos el sueldo de personal de servicios, que si nos fijamos en el otro cuadro que sigue de los datos, si bien sabemos que se gastaron 65.800, después nos hace un enunciado de cuánto se gastó por cada uno de los sectores de servicios. Bueno, con eso damos respuesta a la consigna 1. ¿Dudas en este caso? Profe. ¿Sí? En materiales indirectos, la asignación directa, ¿qué es lo que tengo que hacer? La asignación directa, fíjate que en el cuadro te dice que del 100% de los materiales se fueron utilizando
un porcentaje en cada uno de los sectores. Digamos, como es materiales, se habla de asignación directa, pero yo también acá, yo personalmente, también lo pondría como un prorrateo, porque me está diciendo cuántos materiales utilizaron cada uno de los sectores o qué porcentaje del 100%. O sea, en la situación en la que te lo está dando acá el cuadro, si vos acá me pones por prorrateo no está mal tampoco, porque el mismo cuadro te está diciendo que del 100% se utilizaron 40%, 15%, 30%. ¿Sí? Ok. Claro, y en ese caso, por prorrateo, ¿cómo sería? Por prorrateo justamente, lo que te dije, del 100% vemos cuánto se imputó en cada sector y saco la cuenta. Hago Claro, una es como regla de si- 3 simple. Igual. Bien, Es como ¿otra si- pregunta? Acá estoy. ¿O sigo? No, pero yo tenía la misma duda, porque yo lo vi y pensé lo mismo, por prorrateo, no entendía por qué era por asignación directa y no la energía. No, acá sí, ahora después se los voy a modificar, porque digamos, por esta cuestión, lo que pasa es que también todo depende de cómo esté planteado el práctico, porque si el práctico no me dice cuánto es el porcentaje de cada sector, lo tengo que hacer por asignación directa. Ahora, en esta cuestión sí me está diciendo, eso lo podemos cambiar y no está mal. Bien. Que por ahí marea un poco. Ay, no escucho. Que por ahí marea un poco cambiarlo así. No, yo acá se los pongo por prorrateo y listo. Bueno, vamos al segundo punto. Dice, realice la distribución primaria de la carga fabril e indique cuál es el objetivo de la misma. La distribución primaria es la primera distribución que vamos a hacer de la carga fabril. ¿Y qué es? Dice, se realiza distribuyendo costos entre los departamentos de servicios y de producción utilizado para cada tipo de costo. Una vez que los centros tienen acumuladas las cargas fabriles, aquellas cargas correspondientes a los centros de servicios se deben redistribuir entre los centros de producción para luego asignarlo a los productos. Bien, es medio engorroso la definición, pero ¿qué es lo que vamos a perseguir con la asignación directa? Es decir, ¿cómo de un servicio lo imputamos a otro? Y fíjense que, ¿qué decimos acá? Consigna 2. Los 3 primeros conceptos ya se imputan directamente a los centros de producción así indicados. ¿Qué es lo que dijimos? Acá vamos directamente a poner por prorrateo. Entonces, fíjense, estos 3 se imputan directamente a cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque se hizo una asignación directa. Entonces, vamos a ver ahora qué hacemos, cómo hacemos la distribución primaria con el resto de los costos que hay que hacerlo por prorrateo. Entonces, fíjense el cuadro que armamos acá. Ustedes deben estar cansados de ver cuadros ya. Es el mismo cuadro que teníamos prácticamente en el otro en el enunciado, pero fíjense qué hacemos. Hacemos un detalle de los conceptos de carga fabril que se fueron haciendo. El monto total de esa carga fabril, que eso está dado en el segundo cuadro, fíjense que me suma los 159.500, me da los datos o los índices que tengo que tener en cuenta para los prorrateos, es decir, la energía eléctrica, cuánto fue el total que se consumió, el alquiler, cuánto es el total de metros cuadrados que tiene el edificio. Y acá saco una cuota de distribución, o sea, estos números los vamos a tener después, pero digamos, hago las columnas porque son datos que necesito. Y lo primero que tengo son los departamentos de producción. Y luego hago un detalle de los departamentos de servicios. Que es para ver cuánto de carga fabril le corresponde a cada uno de los departamentos. Entonces, fíjense, o sea, lo que yo quiero hacer con esta distribución primaria es decir, bueno, de estos 159.500, quiero ver cuánto le corresponde a cada uno de los departamentos, de acuerdo a la distribución de asignación directa o por prorrateo.
Como sabemos, los tres primeros conceptos, como decía acá, ya tenía asignación directa. Entonces, si es la depreciación de la guillotina, dijimos que era del cortado, va directamente como importe al cortado. La depreciación de la impresión de la máquina va directamente como importe a la impresión de la máquina, como carga fabril a la impresión, y lo mismo pasa con la depreciación de la encuadernación. Fíjense que ya de esos tres importes ya le di la ubicación que necesitan para cada uno de los departamentos. El otro concepto que sigue es de energía eléctrica. Y como dijimos que la energía eléctrica tenía una asignación por prorrateo, y que era de acuerdo a la cantidad de kilowatt que consumía cada uno de los sectores. Ustedes saben que la luz se mide por kilowatt. Entonces, ahí tomo el cuarto cuadro del enunciado, en donde nos dice qué cantidad de kilowatt consume cada sector. Entonces voy a poner que el sector de impresión consume 580, que el cortado 200, que este 120, 80, 180 y 90. Es decir, acá, ahora porque yo ya tengo todos los números, pero si los sacamos, lo primero que hacemos es ir completando estos datos. ¿Cuántos kilovatios? ¿Qué hago? Sumo el total de los kilovatios y esa suma me va a dar 1250. Fíjense que siempre que les digo que cada columna tiene de dónde van saliendo los números, estos 1250 surgen de la suma de 580, 200, 120, 80, 80 y así. Que esto también lo podríamos haber hecho antes en el cuadro, decir, bueno, a ver, si tengo que hacerlo por prorrateo, ¿cuánto es el total de kilowatt? Sumo y ya lo hubiese puesto, sino directamente. Entonces, y esto no es más que una regla de tres simple, chicos. Fíjense, ¿qué hago? Si yo sé que en el total de la factura de luz fue 22.300 pesos, para un consumo de 1.250 kilowatt, quiere decir que cada kilowatt que consumo me va a salir 17,84. Entonces, si acá consumí 580 le aplico el consumo unitario, me va a dar que el sector impresión gastó de luz 10.347. Fíjense que si voy a esta casilla, tengo el 17, es decir, los 580 multiplicado por la cuota de prorrateo de la luz. Y así eso lo hago con cada uno de los sectores. ¿Sí? Entonces yo ahí ya dije, bueno, de los 22.300... Vero, sí, perdón. ¿De dónde sacaste los 17,84? Los 17,84 no es más que una regla de tres simple. Y pensá, si para el total de la luz, que son 22.300, yo consumí 1.250 kilowatt, lo que tengo que saber es cuál es el costo unitario de 1 kilowatt. Entonces hago 22.500 dividido, 22.300, perdón, dividido 1.250, me da que cada kilowatt, fíjate que ahí me paro, es esta dividido esto, cada kilowatt me da 17,84. Entonces, sí, ahí lo entendí. Gracias. ¿entendiste? Si acá gasté 580, entonces lo multiplico por el valor unitario, me dice cuánto gasté en el total. ¿Sí? Sí, Vero, gracias. Un poquito más grande. Pues yo ya no veo. Sí, pero más grande se me va mucho. Bueno, seguimos. Miren, entonces, fíjense, si yo sumo los 10.000, los 3.000, los 2.140, los 1.427, o sea, sumo cuánto consumió cada sector, voy a llegar a los 22.300. ¿Hasta ahí estamos? Y en caso de no llegar a ese número es porque algo hicimos mal. Es porque algo hiciste mal. Pero si vos sumaste bien todos los kilowatts, tenés bien el total, y en esta división, o sea, después es cuenta, chicos, es multiplicar y dividir, no hay mucha ciencia. Pero con un Excel lo pueden controlar fácil.
A ver, disculpe, me estaba llamando de la oficina. Bien. Después tengo los materiales indirectos. Materiales indirectos. ¿Cuánto había gastado? 18.500 pesos. Y en el cuadro inicial me decía que el sector impresión gastó el 40% de esos 18.500, que el cortado gastó el 15%, que encuadernado gastó el 30%, y así sucesivamente me dice cuánto gastó cada uno de los sectores. Entonces, tengo que hacer exactamente lo mismo, un prorrateo. Entonces, si gastó 18.500, o sea, acá, fíjense también por qué no hablábamos de prorrateo, porque el prorrateo es más que nada cuando tengo una cuota de distribución que sería esto. Pero acá como ya tengo un porcentaje, o sea, está mal, está ahí. Porque fíjense cómo distribuyo los materiales indirectos. No tengo una cuota de distribución, pero sí lo distribuyo en base al porcentaje que cada uno tomó. Y fíjense, ¿qué me dice? Que el sector impresión... Profe, ¿y como cuota no podría tomar el 100%? ¿Cómo? Como cuota no podría tomar el 100% de los materiales. Sí, porque haces regla de tres simple. Porque vos fíjate, si vos decís, si 18.000 es el 100%, perdón, si el 100% es 18.500, el 40% va a ser, y ahí aplicás regla de 3. Entonces, directamente, si el sector impresión usó el 40% de esos 18.500, quiere decir que usó de materiales indirectos 7.400. El otro sector que había utilizado el 15%, o sea, ahí lo que tienen que hacer es 18.500 por el 15%, 18.500 por el 30%, y así. Fíjense que si ustedes suman 40 más 15 más 30 más 7,50 más 7,50, que son todos los porcentajes que se dan en materiales indirectos, llegan al 100, o sea que la cuenta les tiene que dar sí o sí. Entonces fíjense cómo de a poco vamos distribuyendo carga fabril en cada uno de los sectores que participan. Llegamos al edificio. Y el edificio también tenía un prorrateo, por lo tanto también tengo que sacar una cuota de distribución. Entonces fíjense, sí, del alquiler del edificio. ¿Cómo? Escondido bajo la cama. No, podés silenciar los micrófonos porque hay A alguien ver. que lo tiene prendido. No sé quién. Bueno. Fíjense, si gasté 19.500 en el total del edificio, y en el cuadro me decía cuántos metros cuadrados usaba cada uno de los sectores, bien puedo, a partir de ese dato, saber cuánto le corresponde de alquiler a cada edificio. Porque, ¿qué hago? Al sector impresión le correspondió 20 metros, a este 25, a este 15, a este 10, a este 15, a este 20. Es decir, que entre todos los metros cuadrados de cada uno de los sectores sumo 105 metros. ¿Cuál es la cuenta? Si la factura son 19.500 pesos y eso cubre 105 metros cuadrados, saco la cuota de distribución, es decir, saco cuánto pago por metro cuadrado. Esto es un cociente entre 19.500 dividido 105. ¿Cómo? Te iba a decir, si en ese caso tenían que dividir 19.500 dividido 105 para Exacto. sacar el 105. Esperen que voy a pedir que me traigan unos auriculares porque no los escucho a ustedes. Martín, perdona que te joda. ¿Tenés algunos auriculares? Porque no escucho bien a los chicos. ¿Me los podés alcanzar? Bien. Fíjense, entonces, ahí saco cuánto me sale por metro cuadrado. Y después la cuenta es fácil. Multiplico. Si para 20 metros cuadrados, acá tengo 20 metros cuadrados y cada metro me sale 185, 20 por 185, 3.000. 25 por 185, 4.600. Y así voy haciendo cada uno de los cálculos para saber de esos 19.500 cuánto corresponde de alquiler a cada sector. Siempre es bueno que vayan controlando que esta sumatoria de lo que ustedes distribuyen les dé lo mismo de lo que estamos hablando acá, ¿sí? Y por último tenemos el personal, que no teníamos cuánto había de mano de obra en cada uno de los sectores de producción, pero sí nos decía cuánto
empleados había en cada uno de los sectores de servicio y cuánto era el importe. Fíjense que nos decía 16.800, 21.000, 28.000, y también nos decía la cantidad de empleados en el cuadrito anterior. Porque acá teníamos que saber, para un empleado que gana 16.800, acá tenemos 2 que entre los 2 me ganan 21, y acá tenemos 2 que entre los 2 me ganan 28. Bien. Profe, Sí. en la parte de materiales indirectos, también se podría haber hecho los 18.500 dividido los 100, que son los que ocupa, digamos, el 100%, y te da 185, y lo multiplicás por 40 y también te da el valor. Es lo mismo, es lo mismo. Por eso le digo, en este caso el material indirecto está ahí en una zona gris entre el prorrateo y la asignación directa. Es lo mismo. ¿Sí? Le queda menos de un minuto. Fíjense, lo que yo acá pretendo al final de todo esto, que acá, digamos, si hablamos de lo que es costos, lo que ustedes aprendieron es la asignación directa, el prorrateo, y que la carga fabril tiene